Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Aquí soy Casta en vivo por Bravo TV. Vamos a hablar de los temas de la política del fin de semana. Venimos con días muy movidos, no se quedan quietos. Hay información permanentemente. En este momento se está realizando en la zona del Obelisco, creo, una jornada solidaria en relación al Garrahan con personas que se acercaron a prender una velita por cada uno de los niños y de los pacientes. Hay novedades respecto a la situación del Garrahan. Hay una propuesta, parece, del gobierno de un nuevo bono o de sumarle un monto, unos 300.000 pesos, un bono que ya existía, no remunerativo. Vamos a ampliar dentro de un rato, porque hubo un lío en redes sociales el fin de semana, porque se tuiteó algo desde la cuenta oficial del Garrahan que no representaba la realidad de lo que estaba pasando. Fue respondido, subsanado y parece que hay un principio de negociación. Y esta mañana hubo incidentes en el puente por el cierre de la Salada. Recuerdan que el héroe de la Salada, que está preso por evasión fiscal, bueno, tiene cerrado una de las ferias más grandes, por lo menos de aquí de la provincia de Buenos Aires, y un montón de gente sin trabajo que se fue a quejar hoy, fue a cortar el puente a decir que necesita que le devuelvan su fuente de trabajo, que es trabajo genuino y que es lo que le sirve para sobrevivir. De todos estos temas, más el informe de UNICEF que habla de la baja de la pobreza, sobre todo de los niños pobres, de la pobreza infantil, y las discusiones que hubo sobre esos números vamos a estar hablando a lo largo del programa de hoy. Le voy a dar la bienvenida a mis compañeras. Solana Camaño, buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carmen, equipo, a todas las que nos están mirando. Bien, muy atenta a los reclamos del Garrahan, esperando que la respuesta del gobierno esté a la altura del trabajo que hacen estos médicos, estos residentes. Y bueno, traje información sobre lo que decías de lo que celebró el gobierno en torno a la pobreza infantil, así que vamos a estar conversándolo en unos minutos. Hay que desandar ese numerito, ¿eh? Resultó polémico, intentamos tener la voz oficial de parte de UNICEF, no están queriendo hacer declaraciones en este momento, cada uno, a buen entendedor, pocas palabras. Micaela Camien, buenas tardes, ¿cómo estás, Mica? Hola, Carmen, hola, equipo, ¿cómo están? Bueno, sí, fin de semana cargado de información. Me parece que la temática del Garrahan está tocando una arista de una sensibilidad especial, más lo que sucedió con el ataque hacia un niño con autismo que también pudimos ver el fin de semana. No quiero dejar de decir que mañana se cumplen 10 años del nacimiento de Ni Una Menos y que este miércoles va a haber una marcha unificada, tanto de trabajadores y trabajadoras del Garrahan como CONICET, también jubilados y por supuesto feminismos y transfeminismos. Y una convocatoria abierta, ¿no? A cualquier persona. Abierta, sí, que es lo que estamos planteando, esto de dejar de estar en luchas fragmentadas. Sí, Jimena Fuertes, bienvenida. Hola, amigas, amigos, ¿cómo andan del otro lado? Sí, intensísimo fin de semana en Argentina, y pensaba, ¿no? Esto de las feriantes y los feriantes de la Salada, que no son los que tienen las mega camionetas del Rey de la Salada, sino que son los puesteros que laburan, en su mayoría mujeres. Hoy las escuchaba a la mañana, decían todo el tiempo, yo empecé acá a partir de la crisis de 2001. Y mira vos, a este señor se le ocurre que no pueden trabajar más. Lo mismo pasó en Parque de los Andes, en Chacarita, una feria histórica, hermosa, donde podías conseguir las cosas un poco más baratas. El gobierno de la ciudad lo voló, quitándole la posibilidad de trabajar. Después andan diciendo... ¿Hay algo? No entiendo por qué se meten con los laburantes, ¿Hay con algo la fuente de trabajo. No, hay una versión conspirativa muy interesante que anda circulando en redes sociales que tiene que ver con la cantidad de homenajes, lo voy a decir así. Ah, ya sé, sí. De homenajes que hay a marcas importantes en sí. este tipo de ferias. Entonces, que uno de los requisitos que habría puesto Estados Unidos es que, por favor, eliminen todo tipo de homenaje no oficial a marcas reconocidas internacionalmente. Pero si están sacando un porcentaje de ganancia de 200% sobre el mismo producto que después en la feria te lo venden a costo normal. Pero no es el mismo público. Yo lo que siento, no, por ahí me equivoco. No es el mismo público. O sea, el que va a ir a comprar una campera oficial, un pantalón de jogging oficial, que te va a salir 300 lucas y vos sabés que es el original, no es la misma persona que compra el homenaje de 20 en una feria. Entiendo humildemente yo. Sí, bueno. Pero eso que vos decís es verdad. Estados Unidos está en contra de la copia y resulta que ahora lo terminan pagando las feriantes del Parque Los Andes o de la feria tradicional
profesional del barrio de La Boca y ahora también los de La Salada, todo un desastre, no más que porque lo firmaron con Estados Unidos. Felicita Bonavita, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, que la inocencia les valga si creen que solamente la ropa trucha se compra en ese lugar, ¿no? En La Salada, y que no se consigue en algunos shoppings o en algunas, en algunas tiendas que cobran mucho más caro, además de esa mercadería. Así que, bien, amigos y amigas, que la inocencia les valga. Quiero destacar, hablando del Garrahan, una noticia que no ha trascendido mucho, raro, en los principales medios, y es que está imputado el ministro de Salud, Mario Lugones, por abuso de autoridad, por haber intentado disolver en contra de la normativa, abuso de poder, el consejo directivo del Hospital Garrahan. Bueno, vamos a entrar, si quieren, en el tema Garrahan. Sucedió lo siguiente, desde la cuenta oficial, esto pasó el fin de semana, el sábado, el domingo, ya no me perdí, porque nosotros dejamos con el tema el viernes. Desde la cuenta oficial del Garrahan sale un comunicado diciendo que se les va a acercar una propuesta a los residentes y que de ninguna manera que el Garrahan va a avalar la gente que no va a trabajar, que está muy de acuerdo con las auditorías, ¿no? Un comunicado muy agresivo. Sí, raro, porque era como una propuesta de solución con una bajada de línea muy importante. Y por parte del Hospital Garrahan hay que recordar acá que los residentes dependen directamente del Ministerio de Salud, por eso también era extraño. Por eso, digo, hasta acá este comunicado empezó a circular en redes sociales, y entonces para cualquiera de nosotros desprevenidos, que no tenemos por qué saber quiénes les pagan o quién maneja la cuenta oficial del Garrahan, decir, bueno, listo, hay un principio de solución, se han sentado a charlar, hay un acuerdo. Salen a responder los residentes diciendo, a nosotros no nos paga el Garrahan, no nos pagan las autoridades del hospital, no resuelven con nosotros las autoridades del hospital, sino que lo resuelve el ministerio. Esto es absolutamente falso, a pesar de que salió de la cuenta oficial, porque acá todo el mundo discutía, ¿es verdad o es mentira? Bueno, el comunicado es verdadero, sale de una cuenta oficial, pero efectivamente la información que contenía no era una información que resolviera el conflicto con los residentes. Lo retuitea también el ministro de Salud, lo que le da cierto marco, digamos, de institucionalidad. Lo que decían los residentes es, no es oficial hasta tanto no vengan por los canales que tienen que ser y nos propongan a nosotros. Hablen a nosotros. En redes sociales. Bueno, en el medio de esta confusión siguen los residentes informando. Todo esto sucede en Twitter. Hay gente que no se enteró de nada o gente que se quedó con alguna de las partes, porque este nivel de informalidad, apuntan al caos, a la confusión. Exactamente, a la confusión. Bueno, los residentes siguen sosteniendo que efectivamente no tenían ninguna propuesta. Esto fue hasta hace un rato, una hora, les diría, que la situación era esta, que los directivos del Garrahan habían publicado este comunicado sin ninguna información muy concreta, los residentes sostenían que a ellos nadie los llamó ni les propuso nada, y ahora digo parece porque no quiero afirmar, aquí tenemos la información que el Hospital Garrahan le envió un documento formal a los médicos residentes para informarles que se otorgará un bono de 300.000 pesos no remunerativos, que se suma a uno que ya tenían de 200.000 pesos ya percibidos. Entonces este incremento daría un salario aproximado de 1.300.000 pesos. Ahora, ¿un bono resuelve el problema? Me surgen dudas al leer. Esto igual es de un medio de comunicación, tampoco tenemos tanta información esto al les respecto. quería decir. Estamos todos, es muy difícil el trabajo periodístico, y además hay que seguir un caminito muy difícil de desandar para saber qué es cierto y qué no, y qué es oficial y qué no. Efectivamente. Esto se da a trascender que llegó un documento a los médicos, no dice a través de dónde, a los médicos cuáles. Yo entiendo que no resuelve la situación un bono porque es no remunerativo. Ahora, si vos estás cobrando 700 y pasás un palo 300, bueno, no deja de ser un alivio. No sé si lo tomaron, si no lo tomaron. En el medio, en el obelisco, están prendiendo velitas. Claro. Con lo cual, lamentablemente, el modo de comunicar y de enfrentar esta situación, es bastante frágil. Yo me quiero quedar con en medio de todo este lío, me quiero quedar con un detalle que a mí no me parece un detalle menor. El gobierno tuvo que dar marcha atrás porque tocó una fibra muy sensible, que es el Garrahan, que son la pediatría, nada más y nada menos, infantil, y porque hubo una comunidad que se volcó a las calles y que además visibilizó, y muy bien, en las redes sociales lo que estaba sucediendo. El gobierno volvió sobre su retórica, porque
les otorgó o les ofreció, todavía no se los otorgó, ¿no? Pero salió a ofrecer porque entendía que era necesario un aumento de más del 50% cuando las paritarias que está exigiendo no van más allá del 1 o del 1,5%. Digo, independientemente de lo que suceda ahora, que no sabemos qué va a pasar, hay allí, me parece, tocaron un punto de debilidad en el gobierno que tuvo que prometer un aumento mucho más allá de las expectativas. Sí, lo que pasa es que sigue siendo un rumor, todavía no es claro, y por otro lado es esto de divide y reinarás, porque hay un punto donde dice, bueno, sí, vamos a reconocer a los médicos residentes y todo el resto de la población que trabaja en el Garrahan, ¿qué? Y yo pensaba en algún punto si esto del ataque al Garrahan, a esta fibra tan sensible, no tiene que ver con que el presidente dice, bueno, ya si logro pasar esto, paso todas. No sé, yo creo que esa estrategia le vino funcionando hace mucho tiempo, Mica. Te escucho, te sigo. Me sorprende que esta vez efectivamente yo siento que ha sido un punto de quiebre, es lo que veníamos hablando, pero no porque no me hayan sorprendido los anteriores. Digo, el corte del suministro de medicamentos oncológicos para gente que no tiene tiempo. No, es una locura. No desencadenó esta situación, no pasó con las prestaciones en discapacidad, no pasa con los jubilados. Bueno, creo que fueron avanzando hasta que encontraron este tope. Vamos a ver cómo funciona como tope. Tengo a Pedro Lin en línea, secretario gremial de ATE de Capital. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por convocarme para hablar de este tema que nos tiene tan preocupados y tan pendientes y activos a nuestra seccional Capital, a la Junta Interna y por supuesto a los trabajadores y trabajadoras del organismo. Sí, te hago una pregunta a ver si vos tenés alguna novedad respecto a esto que se anunció de un bono para los residentes. No, conozco lo mismo que estaban mencionando. No hay ninguna comunicación oficial al sindicato. La única comunicación oficial que recibimos es la de, después de sacar la nota de paro, notificar a las autoridades, recibimos la notificación de la conciliación obligatoria y después no hubo ni una convocatoria a audiencia oficial, que es lo que corresponde en el marco de una conciliación obligatoria, ni una notificación oficial al sindicato de parte de alguna propuesta para los trabajadores y las trabajadoras. En este caso, de las residentes, pero en general tampoco, ninguna recibimos. Ajá. De todas maneras, digo, la conciliación obligatoria no abarcaba a los residentes, entiendo yo. No llegaba a los residentes. En realidad, a los que llega es a las organizaciones sindicales que convocamos el paro. Porque particularmente en el Garrahan, pero en la mayoría de los organismos conviven muchas expresiones sindicales, gremiales y políticas, pero generalmente sindicales fundamentalmente. Y en el Garrahan en particular tenés la Asociación de Profesionales, nos tenés a nosotros, está UPCN, etc. Los dos sindicatos que habíamos convocado oficialmente un paro tras la votación de la Asamblea, recibimos la notificación de la conciliación obligatoria. Acá todas mis compañeras te quieren hacer preguntas. Yo te hago la última. Hipotéticamente, esta suma de 300.000 pesos a este bono no remunerable, ¿sería una buena opción? Primero, en eso nosotros, en ATE particularmente, somos muy respetuosos de lo que resuelvan y definan los trabajadores y trabajadoras del organismo. Porque en general muchas veces sí pasa que los acuerdos son mucho más amplios, son las paritarias y afectan, no sé, a la Administración Pública Nacional en general, al CINEP, el convenio 214. En este caso, por un lado, es una necesidad, un reclamo que es transversal. Le está pasando al Garrahan, le está pasando a todos los hospitales nacionales, le está pasando a todo el Estado. Pero por otro lado, hay particularidades del organismo y fundamentalmente, medio lo que venían charlando, el organismo tiene un capital social ganado en base al trabajo, a la referencia. Creo que todos tenemos familiares que alguna vez pasaron por ahí y siempre nos sentimos que íbamos a un organismo de máxima excelencia, que hubiera obra social prepaga. Si te decían que había que hacer una interconsulta o tenías que ir al Garrahan, vos sabías que ibas a ver al máximo lugar quizá de Latinoamérica en su especialidad. Entonces eso permitió que los compañeros y compañeras con su compromiso de lucha hayan logrado también una visibilidad especial. Y es un conflicto que el termómetro nos lo tiene que marcar esos trabajadores y trabajadoras. Yo creo está que claro. Sí. Lo dijeron muy claro también ustedes, que no es solo el problema de los residentes. O sea, por un lado, si logran avanzar en eso, lo que nosotros no tenemos que hacer con eso es decir, bueno, queda un 90% más de trabajadores en la misma situación, tenemos que resolverlo también. No va a alcanzar para ni dividir ni fragmentar la lucha de los compañeros y compañeras, por lo menos lo que nosotros desde ATE Capital estamos observando. Un compromiso, solidaridad,
articulación entre distintos sectores que no existía y que en el marco de esto aparece y hay que acompañarlo, hay que tratar desde que nuestro rol sindical, que tiene una estructura y una institucionalidad, no sea algo que ponga palos en la rueda, algo que está surgiendo orgánicamente en el propio organismo. Pedro, ¿cómo estás? Micaela también te saluda. Entonces, si efectivamente hay un ofrecimiento concreto para médicos residentes, ustedes van a apoyar, digamos, continuar con medidas de fuerza, eso por un lado. Y por el otro es si se van a plegar a la marcha y la convocatoria del próximo miércoles de Ni Una Menos y jubilados y jubiladas. Muy bien. Bueno, arranco por el final, por supuesto. Estamos convocando, aparte de ATE Capital, venimos todos los miércoles yendo. A veces, depende de la convocatoria, el impacto social que tiene, eso también impacta en cuántos estatales van a acompañar a los jubilados y a las jubiladas, pero oficialmente nuestros cuerpos de delegados están yendo, aparte tenemos nuestros jubilados y jubiladas en ATE Capital, estamos yendo a bancar siempre, nos parece que es otra lucha esencial que no podemos abandonar y que le da energía a todas las demás. Después, si mañana hay una asamblea en el Garrahan, mañana los trabajadores y trabajadoras van a resolver qué hacen respecto a esta propuesta informal, como decimos, y lo que ellos resuelvan notificarán al sindicato. ATE tiene una junta interna, un cuerpo de delegados, con sus propios delegados electos. No son necesariamente en términos de listas, esas cosas que siempre se piensa de la política. Compartimos sindicato, no somos la misma expresión política dentro del sindicato, pero lo importante es lo institucional. Hay una junta interna electa democráticamente, que es la que nos transmite a nosotros, o nos convoca y nos invita a participar de los espacios orgánicos del hospital. Nosotros tenemos que respetar lo que ellos nos trasladen. Así que después tenemos que, sin duda, nosotros vamos a acompañar todo lo que vayan resolviendo en el sector. Ese es el compromiso. Hoy estuvimos por ahí, estuvimos hablando con los delegados. Nosotros, para que quede claro, somos el Consejo Directivo de la Capital Federal. Representamos a todos los trabajadores nacionales y municipales que están en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, el Garrahan depende institucionalmente de nosotros, pero no somos trabajadores del hospital. Entonces, nosotros sí o sí tenemos que llevar un vínculo de ida y vuelta con ellos. Nosotros creemos que, por lo que nos transmiten, es que el conflicto va a seguir, que esto no lo van a pinchar con este tipo de anuncios hasta que no esté resuelto. Porque ya la pérdida salarial, no solo lo que se perdió ahora en el gobierno de Milei, que requiere un 60% para empatar lo que se pierde con el gobierno de Milei, pero hay una pérdida acumulada que venía sumando, y de pronto entra este gobierno y nos hace esta pérdida salarial a toda la administración pública nacional. Tarde o temprano iba a pasar esto en los sectores. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Entiendo lo que planteas y el respeto a la decisión que tomen los trabajadores y trabajadoras que están en el hospital. Como cualquier organismo público donde conviven muchos sindicatos, también eso lleva una coordinación y muchas veces también tiene su propia lógica, pero quería saber puntualmente si, por ejemplo, el gremio de sanidad es parte de esta lucha. Puntualmente digo porque su conductor es a su vez el conductor de toda la CGT, de toda la Central Obrera, y si habían tenido alguna participación o cuál había sido, si Daer se había puesto en contacto con ustedes. No, con nosotros al menos no. Sí, en las marchas hemos participado con la Asociación de Profesionales del Hospital, y después hay un gran colectivo de autoconvocados, que esa es una particularidad del Garrahan, no es de todos los organismos así. En la mayoría de los organismos nacionales, por ejemplo, igual el Garrahan tiene la particularidad de que depende de Nación, pero también de la ciudad y también de la cooperadora, del organismo cooperador del Garrahan, pero particularmente la financiación llega de Nación. En la mayoría de los organismos nacionales, en general estamos ATE y UPCN. El Garrahan tiene mucha más diversidad y aparte tiene un colectivo muy amplio de trabajadores y trabajadoras autoconvocadas que están organizándose en las asambleas, en un marco democrático donde ATE es una organización más. Pero por supuesto siempre somos una organización, esta es la característica de todos los ATEs en todo el país, una organización que trata de acompañar estos procesos. Por supuesto después buscamos la afiliación, la organización en el marco de nuestra estructura sindical, porque confiamos en la herramienta sindical. Creemos que estas luchas después tienen que tener permanencia en el tiempo, que no se acaba con un bono, no se acaba con un arreglo económico, que si no tenemos otro desafío que es mejorar el Estado, mejorar las políticas públicas, y por eso creemos que el marco se nate. Pero hoy no es eso lo que se está discutiendo, es mucho más amplio, pero solamente ha habido participación, por lo menos hasta con nosotros, de la Asociación de Profesionales del Hospital y la Asociación de Trabajadores del Estado,
y estos colectivos autoconvocados, por una parte de residentes y por otra parte de médicos y profesionales de planta. Feli te va a hacer una pregunta. Pedro, bueno, hay mucha campaña sucia, hay mucha desinformación a propósito, adrede circulando, ¿no? Estoy viendo que denuncian, por ejemplo, una cuenta falsa, le cuento a quienes están siguiendo el programa, que se llama @resgarrahan real, Residentes Pediatría Garrahan, es falsa y tiran información que no es real. Y además el gobierno se encargó de difundir números acerca de los trabajadores y de la cantidad de administrativos, cantidad de trabajadores y cantidad de administrativos que no son reales. ¿Cómo está conformado el Garrahan? Y en esos administrativos que señala como si fueran ñoquis, además hace un gran trabajo los administrativos en un hospital tan grande como es y tan importante el Hospital Garrahan, pero independientemente de eso, ¿están los enfermeros, camilleros, etcétera, contemplados también como administrativos, bioquímicos? Sí, o sea, el problema... Primero, creo yo que falta de información incluso de las autoridades, porque esta operación duró 5 minutos. En 5 minutos ya estaban los propios delegados y los propios trabajadores del hospital mostrando los números reales. Yo creo que después hay que ver el efecto que eso hace en las redes sociales. Muchas veces sigue replicando y replicando, sí, por más que alguien ya lo haya desmentido. Yo creo que en realidad demuestra algo que es mucho más grave, que es la falta de conocimiento que tienen las autoridades de lo que pasa en un hospital que depende de ellos. Me parece que eso es mucho más grave porque así toman las definiciones. Claro. Dicen, no hay motosierra en la salud pública, y la realidad es que todos los hospitales están recibiendo ajustes, en todos los organismos no alcanzan los insumos, cada vez hay menos salario, las renuncias, o sea, este es un tema gravísimo que se habla poco porque tiene poco impacto mediático. Pero así como despiden gente todos los días, también renuncia gente todos los días. Y eso en general pasa en términos de formación, en términos de experiencia, pasa que se van a ir primero los que más posibilidades, más capacidad tienen en base a su formación para conseguir trabajo en el privado. Y eso está pasando absolutamente todos los días. Sturzenegger festeja el número de 47.000 despidos en el Estado a nivel nacional, y eso no es real porque no son solo despidos. Para nosotros es incluso más grave. Hay miles y miles de renuncias ahí adentro porque el salario ya no representa el trabajo y el conocimiento que tienen los trabajadores, las trabajadoras del Garrahan y de ningún organismo del Estado Nacional. Lo difícil que tienen con el Garrahan es que si mienten, hay una respuesta masiva muy rápida, o si se equivocan, si mienten, se equivocan, hay una respuesta masiva muy rápida de los propios trabajadores del organismo que están teniendo capacidad de difusión por momentos superior a la que hemos tenido nosotros como sindicato en muchas otras luchas en estos últimos 15 meses. Eso que transmitieron es mentira y me parece que fue clarísimo. Ya sacaron los números, los trabajadores, la Junta Interna transmitieron los números correctos. No hay exceso de personal, reclaman insumos, reclaman recursos. No es por ahí el problema. Siempre decimos lo mismo, si ellos hablan mucho ahora del control biométrico, si quieren controlar, que controlen el trabajo, para eso están los jefes, los directores, recursos humanos, hay todo un procedimiento de personal propio que también hace control de recursos humanos. No es por ahí el problema está en que están pagando sueldos de hambre, sueldos miserables, y que el Garrahan no lo podemos perder. O sea, no es una dirección tampoco que en 2 años cambia el gobierno y se vuelve a crear. No, es un hospital con equipos de trabajo que llevó una vida a construir y sería gravísimo como sociedad que entregáramos eso y no hiciéramos nada. Pedro, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por difundir, gracias. Por favor, buenas tardes. Pedro Olin es secretario gremial de ATE en Capital Federal. Bueno, esto que decía, no lo podemos perder. Parece que este fue el mensaje claro que está dando la sociedad en apoyo a este reclamo salarial de parte de los residentes, que no termina los residentes y que desnuda de alguna manera esta realidad. Me pareció muy interesante cuando dice, se habla del desconocimiento, porque es muy fácil mirar una planilla y decir, bueno, acá, pero mira la cantidad de administrativos que hay. Todos estos son ñoquis. Ninguna de estas personas debe trabajar ni deben ser importantes. Y cuando mira el que sabe, el que conoce de qué se compone la planta de un hospital, puede ver que hay bioquímicos, que el administrativo no son solo recepcionistas, enfermeras, extraccionistas, del laboratorio, de una cantidad de personal que es absolutamente fundamental. Yo creo que es de bien intencionado decir hay desconocimiento. Para mí hay mala intención directamente por parte del gobierno en malinterpretar esos números, porque lo hace en todos los sectores, no lo hace solamente con el conflicto del Garrahan, ¿no? Tirar datos falsos, a tratar de generar bronca con esos datos. Sí, no sé si son falsos.
datos, interpretar los datos de una manera errónea, porque es verdad que tiene mucho personal clasificado como administrativo, que además no debería serlo, es un debate que dimos acá en el programa, las enfermeras no deberían estar consideradas personal administrativo. El tema es no dar los detalles de qué es lo que ellos consideran administrativo. Ni los detalles, ni las fuentes, pues la realidad es que estuvieron tergiversando datos. Ahora, yo les hago una pregunta. Digo, hablaron de respecto. 70-30 y era exactamente al revés. Datos, Yo les hago una pregunta respecto de este tema, ¿no? Más allá de la cuestión puntual de administrativa del Garrahan y del presupuesto. Digo, ¿es una batalla que se ganó en las redes sociales? No solo. Porque, bueno, yo les hago una pregunta, porque lo que yo sí vi en redes sociales, a diferencia de muchos otros temas, donde todo es debatible y todo puede ser mentiroso, es muchísimos testimonios en primera persona que son muy difíciles de rebatir. Cuando vos encontrás una mamá, un papá, una familia que pone la foto de su hijo, dice, mi hija estuvo tanto tiempo, no sé qué, a algunos les fue bien, a algunos les fue mal. Cualquiera que tuvo una situación con un menor sabe que, independientemente del desenlace, hay mucha gente que perdió a sus hijos, haber podido brindarles la mejor atención posible es lo único que te puede llevar algo de paz, ¿no es cierto? Yo creo... y en redes sociales la cantidad de testimonios fue brutal. Sí, de hecho se midió qué es lo que pasó con la ocupación de esta temática en redes sociales y justamente como pasó a ocupar un lugar prioritario el motivo de discusión sobre el tema Garrahan, por eso sale todo el aparato del Estado a calmar de algún modo, y lo que se midió es que más del 70% eran opiniones negativas en relación al accionar del gobierno. Así que ahí el gobierno dijo, bueno, acá algo hay que hacer. Sí, ahí te das cuenta cuando interviene Patricia Bullrich a pedir paciencia a los familiares, a las familias y a los trabajadores del Garrahan, y todo el mundo le sale a decir, qué paciencia, vos te fuiste a Disney y acá la gente está peleando por su vida, así que paciencia para la atención con chicos con enfermedades graves no hay, o sea, paciencia es cero en ese nivel. Sí, se gestó sin querer una campaña que, insisto, apeló a la fibra más delicada que puede tener cualquiera de nosotros, que es la atención a la salud de los pequeños y de las pequeñas. Pero yo no quiero dejar de mencionar a dos personajes. Mirando hacia atrás, a Carlos Camburián, que durante la época de Mauricio Médico, porque ahora se rasgan las vestiduras denunciando irregularidades en el Garrahan que no se pueden constatar porque no están. Pero Carlos Camburián iba con la tarjeta del Garrahan y pagaba cenas, cumpleañitos, usaba los automóviles. Digo, terminó en la justicia este tema. Claro. Y el otro personaje que todo comprobado además. Todo comprobado, obviamente. No, porque incluso Camburián nos amenazó a varios, a mí me amenazó otra vez la red, que iba a hacer un juicio por señalarle las irregularidades en el Garrahan, pero después le fue mal, así que pero y después está el Gordo Dan, que es esta suerte de comunicador paraestatal, hizo su residencia en el Garrahan. Mira vos. Lo admite él en estos días, porque muchos empezaron a robarlo y decir, che, ¿cómo que estuviste en el Garrahan y demás? Bueno, él, después lo buscamos al tuit, pero él admite que se formó también no allí en el absorbió Garrahan. nada de la humanidad del Garrahan. No, yo no puedo creer que sea médico, ¿no? Con ese nivel de odio, la verdad que no me gustaría que atienda a ningún ser querido. Hablando de redes, también pensar lo que hizo Milei en relación a esto de vamos a arreglar, pero siguió hablando de, a pesar de la propuesta está lleno de ñoquis kirchneristas. Y en esta batalla de redes me parece que no debemos dejar de mencionar también, porque está muy unido al tema Garrahan, es lo que pasó con este niño con autismo que estuvo circulando en redes el fin de semana y que Milei salió, lo habrán visto, desde sus propias redes sociales. Desde sus propias redes sociales en Instagram, a mencionar con nombre y apellido a este niño, a su familia. Han circulado a partir de eso información sobre la escuela a la que va el niño. Digo, si no hay un caso más elocuente en relación a la asimetría de poder de poner al aparato del Estado frente a un niño con una enfermedad o con una condición especial, me parece, estamos llegando a un límite. Bueno, pero yo vuelvo a la pregunta inicial, porque digo, más allá de, todos sabemos que hay información falsa, todos sabemos lo que sucede en redes sociales. Mi pregunta tiene que ver con un análisis que va más allá de este tema puntual y de lo que se dijo o no del Garrahan. Las batallas en este gobierno, las luchas, ¿se dan en redes sociales? ¿Importa más lo que pasa en Twitter que lo que pasa en la calle? No, yo lo vengo diciendo que no es solo ahí, es ahí también, pero el Garrahan pegó como pegó en la sensibilidad social porque hizo mella en creencias previas en torno al buen funcionamiento del hospital, y eso tuvo su correlato en las movilizaciones. Digo, hubo presencia en la calle, va a seguir habiendo. Hablábamos recién hace un rato de la marcha de las antorchas, pero insisto que las redes sociales jugaron a favor de la causa,
pero no hubiese sido posible sin un apoyo al Garrahan que era previo y que tenía que ver con todo esto que ustedes fueron describiendo. No quiero ser redundante, un montón de niños y niñas de todo el país viajando a la ciudad para ir a este hospital de alta complejidad. Esa es mi opinión. No, yo lo creo, Sí, lo entiendo, porque- pero digo, hay otras cuestiones. Yo creo que el CONICET tiene algo de prestigio. Creo que los jubilados tienen un reclamo absolutamente razonable. Digo, no conozco a nadie que te diga, no está bien que cobren 3.20. Te pueden decir no hay plata, te pueden decir que arreglar, no hay ñoquis kirchneristas jubilados. Intentaron decir que el problema eran las amas de casa, ¿no? La Sí. gente que no hizo aportes. Pero me parece particularmente importante esto que decís, porque justo empezamos el programa hablando de lo que pasó hoy a la mañana Sí, en la salada, de en lo de la la salada, salada. claro. Y me parece que hay hay un sesgo, incluso hasta de clase, en la posibilidad del uso de las redes sociales y de cómo llegar a más gente. Porque a lo mejor sí, no sé, estamos hablando de profesionales formados que saben armar un comunicado de prensa, que saben, como recién Pedro, a explicarnos en los medios lo que está pasando, o como como está sucediendo en este momento ahora la marcha de las velas en el Obelisco. Hay como todo un saber hacer de parte de los sindicatos y saber comunicar. En cambio hay otros sectores, como por ejemplo los yerbateros de Misiones o lo que pasó hoy en la Sí. salada, que están muy al límite, no se pueden poner a organizarse a ver qué comunicado vamos a sacar, cómo vamos a desmentir al ministro, cómo le vamos a responder a Milei. Están con el agua al cuello y no pueden salir a dar la batalla cultural, porque ellos quieren traernos a una batalla cultural cuando en realidad el problema es la batalla material, no es la cultural. Sí, Es que no puede llegamos ser. a fin de Yo mes. también creo que lo que sí tiene el Garrahan de particularidad, a diferencia de todos los otros reclamos, es que no es sectorial. Digo, la existencia de un transversal, hospital es como verdad. el Garrahan es importante para cualquier clase social de Claro. nuestro país. Inclusive, digo, no será para las más altas que irán a pedir sus diagnósticos. No, sé, pero vos a sabés que Miami. cuando te Pero termina digo, en una prepaga de 4 palos, pagás los Sí, 4 palos sí, y se sí, te vos complica mal terminás- y terminás en el Entonces, Garrahan. Carmen, me pero parece aparte han que- circulado un montón de testimonios donde las mismas empresas de medicina prepaga trasladan, digamos, Claro, determinados sí, casos sí. al Garrahan y entre los testimonios que han circulado, porque se genera ahí toda una comunidad donde, como son niñas y niños los que están internados, van con su familia, se crea toda una especie de Sí. comunidad de lazos de contención y la gente en la Argentina lo sabe, por eso me parece que acá hay un límite. Bueno, podría ser por ahí. Yo igual creo que vamos a seguir pensando, ¿no? ¿Qué está pasando con la conflictividad y qué es primero, ¿no? Si es el reclamo, si es en algunas instituciones particulares, Sí. si efectivamente esto que está convocado para el miércoles va a generar un nuevo movimiento de reclamos y qué resultado va a tener en la escucha del gobierno, ¿no? ¿Tenemos la comunicación, Laura? Sí, me dice que sí. Está Marisa Graham, es primera defensora de los derechos de niños y niñas y adolescentes de la Argentina. Buenas tardes, Marisa, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida. ¿Me escuchás? Yo te escucho Ah, bien. sí, no, perdón, escuché el teléfono y no sí. entendía. Bueno, en términos generales, para empezar a entender un poco el tema, ¿cómo ves vos hoy la situación de la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país? Bueno, ustedes me hablaban recién del Garrahan. Yo creo que el Garrahan es un hito más grave, muy grave, que tiene que ver con el desfinanciamiento y el vaciamiento de políticas de niñez que viene dándose fuertemente en estos últimos tiempos, ¿no? Esa es la preocupación que nosotros tenemos, que tiene la Defensoría y que, bueno, en fin, estamos preocupados por esto, porque así como está pasando hoy en el Garrahan, también la que era antes la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, bueno, prácticamente ha quedado reducida a 2 programas, cuando era una secretaría muy potente. ¿Cuáles dos? ¿Qué queda? Queda el PAE, que era un programa de asistencia al egreso de chicos que están en instituciones, y queda lo que era la ley Brisa, Sí. pero que se está pagando poco, mal, atrasado. Hay pocas actas de la ley Brisa, que son aquellos niños que fueron hijos de feminicidios, ¿no? O hijas.
Sí, chicos que quedan con un padre preso en general y una madre asesinada, básicamente. Esa es la situación. Exactamente, que reciben un aporte monetario, pero también hay un montón de otras cosas. Por ejemplo, el desmantelamiento y la paralización de la obra pública también es algo que afecta gravemente y que la verdad que, por ejemplo, los centros de desarrollo infantil que venían construyéndose, lo que estaban programados para construirse, porque también el tema de los niños no es solamente económico, que es importante y es grave, hay muchos más niños pobres que adultos pobres, sino que además también hay otro déficit, que es el déficit del cuidado, ¿no? Y bueno, y estos lugares son los lugares donde se cuidan a los niños, digamos. Marisa. Sí. ¿Cómo estás? Acá Sorana Camaño. Hablando de acefalía y descuido, vos fuiste recientemente desplazada por la Libertad Avanza de tu función en la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. Tu mandato había sido prorrogado porque todavía no había reemplazo. ¿Podés explicar este proceso? ¿Cuáles son los riesgos de esta acefalía, de este espacio que es tan importante para defender los derechos que vos recién mencionabas de niños, niñas y adolescentes? A ver, se había vencido mi mandato y se había vencido, y la verdad que fue una mora del Congreso de la Nación, tanto de la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, que tendrían que haber constituido una bicameral durante todo el 2024, bicameral que tuvimos los años anteriores, y que este año era el más importante, el año pasado, porque justamente había que decidir y nombrar un sucesor o una sucesora que ganara por un concurso de oposición y antecedentes como el que hice yo, ¿no? Y mi defensor adjunto, Facundo Hernández. Bueno, nosotros veníamos alertando, mandamos cartas, la carta a Villarroel, a Menem, a todos los jefes de los bloques, bueno, y no logramos la bicameral y ahora me doy cuenta, la verdad que en aquel momento no lo pensaba así, pensaba que era la regla de la democracia, que no se juntaban las mayorías necesarias, pero ahora pienso que puede existir en algún sector del oficialismo la idea de intervenir la Defensoría y de desguazarla de alguna manera como hicieron con la Defensoría del Público, ¿no? ¿Y qué implicaría intervenirla? Perdón, no te escuché. ¿Qué implicaría intervenirla, que el oficialismo la intervenga? No, hacer una intervención, poner a una persona que más que dedicarse a darle continuidad en un mientras tanto, digamos, hasta que se designe el nuevo defensor o defensora, o que siga la línea, digamos que siga el jefe de gabinete. Bueno, no me querían a mí, ya me sacaron a mí claramente, tampoco a mi defensor adjunto, bueno, nos sacaron. Nosotros ganamos por un concurso de oposición antecedentes que duró 2 años y fue complejo, ¿no? No fue fácil pasarlo, orgullosamente lo ganamos y orgullosamente armamos esta institución por primera vez en estos 5 años y algunos meses. Y lo que tememos es que venga alguien que no tiene la especialización que tenemos nosotros, ni los 180 o la cantidad de personas, el 70% de profesionales que hay en la Defensoría, además de la parte administrativa. Marisa, te interrumpo. En derechos de los niños. Perdóname, Marisa, Micaela también te interrumpe, porque me parece importante dar a conocer en qué consiste el trabajo de la Defensoría. Entiendo que quedan un montón de causas judiciales por la mitad, causas que tienen que ver con abuso sexual en la infancia, cuestiones sobre vacunas contra el sarampión, por ejemplo, digo, como para explicar en qué situación están ahora las infancias desprotegidas, eso por un lado. Y por el otro, una pregunta muy puntual que tiene que ver con el caso de este niño que fue atacado por el presidente mismo, niño que tiene esta condición especial. En ese caso, porque aparte el presidente habló de que el niño estaba mintiendo, digamos, ¿no hay una convención internacional sobre los derechos de los niños y las niñas que justamente apunta a no poner en duda la palabra de las infancias? ¿Qué implica este accionar del gobierno y si se podría frenar de algún modo? Bueno, rápidamente las dos cosas. La primera es lo complejo que puede llegar a ser
que continuar las causas que ya están iniciadas. A mí me dolió mucho, más allá de las injurias, las calumnias, la manera que la violencia verbal de la cual fui objeto el miércoles pasado, pero eso no es eso lo importante, la verdad, sino que la mayor preocupación es qué pasa con la continuidad de las causas que ya están iniciadas. A mí me dolió mucho la displicencia con la cual se habló de esas causas, porque hablar de un amparo implica hablar a veces de un grupo de 10 niños, pero la mayoría de las veces los amparos implican miles de niños. Por ejemplo, el amparo que tenemos por la mortalidad infantil, por la falta de acceso al agua segura, de la niñez huichí en el Chaco salteño, son 650.000 niñas y niños y adolescentes huichís que hay en el Chaco salteño viviendo con poco acceso al agua segura. Digamos, entonces, hablar con tanta displicencia de esas acciones, la verdad dolió mucho. Los amicus tienen que ver con algo que vos decías muy bien, el aumento de los abusos sexuales intrafamiliares, donde nosotros participamos a veces con amicus, a veces como una recomendación, pero es importante saber lo que es un amicus para no tomarlo tan a la ligera. Un amicus es un amigo del tribunal y a veces el propio tribunal o alguna de las partes nos piden que nosotros demos opinión sobre esa causa y sobre todo, para contestarte la última pregunta, es nosotros lo que más miramos en esas causas donde hay involucrados niñas, niños y adolescentes, sean víctimas de delitos, testigos de delitos, etcétera, es cómo se ha valorado la voz del niño en esa causa. El derecho del niño a ser oído en el artículo 12 de la Convención es muy claro, está en la observación general número 12 del comité, que amplía muchísimo cómo deben y cuándo deben escucharse a los niños en las causas en los cuales sus vidas están involucradas, y nosotros sacamos una recomendación, que es la recomendación número 8, con un anexo, que lo usan, la verdad, por suerte, los tribunales y los defensores generales de todas nuestras provincias, que es como una hoja de ruta de cómo, dónde, quién, de qué manera debe escuchar la voz de las niñas y los niños, porque no se trata de preguntarle cosas que no puede responder o ponerlos entre la espada y la pared y preguntarle a quién quieres más, a mamá o a papá, ¿no? O al abuelo o a la tía, digamos. Hay una escucha, por eso nosotros pretendemos que en este momento de vacancia de la ADF, de conducción de la ADF, siga la línea de los que ya vienen trabajando, que son especialistas y que sabemos o saben escuchar, porque hace años que trabajamos en esto, escuchar a niños, niñas y adolescentes, y en principio darle valor a esa palabra y darle valor de verdad, ¿no? Los niños no mienten. Puede ser que un niño fabula cuando juega, yo diría He-Man, porque mi hijo jugaba He-Man, pero digamos, ¿a qué es un superhéroe? Efectivamente, sí. Allí está fabulando porque él se cree, o ella se cree efectivamente esa superheroína o ese superhéroe, y es un juego. O cuando juega con un amigo invisible, eso es cierto. Ahora, eso es una cosa, y otra cosa es cuando un niño dice o da señales ciertas a especialistas que lo escuchan, que ven sus dibujos, que ven sus comportamientos, no una sola vez en un acto procesal de 10 minutos, sino de manera seria, cuando un niño está siendo víctima de una vulneración de derecho tan terrible como es el abuso sexual. Y en relación a lo del presidente con este niño en particular, creo que es una sucesión que no empezó ahora, de desconsideración a aquellos que son más vulnerables entre los vulnerables. Todos los niños, niñas y adolescentes son vulnerables por el solo hecho de ser niños, niñas y adolescentes y depender del cuidado del mundo adulto. Los adultos, sí. Ahora, cuando además ese niño tiene o niña tiene alguna discapacidad, tiene lo que nosotros llamamos una interseccionalidad de vulnerabilidades, por lo cual merece aún mayor protección
y una protección más especializada aún de la que merecen todos los niños, niñas y adolescentes. Claro, todo lo contrario de lo que hizo el presidente. El presidente, desde ya. Marisa, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por ocuparse. No, por favor, buenas tardes. Marisa Graham, primera defensora de los derechos de niños, niñas y adolescentes, nos contaba un poco de esta situación. Así todo sigue sorprendiendo, ¿no? El ataque a un menor de edad. Entiendo que es un nene que ha sido muy expuesto mediáticamente, que ha estado muy expuesto. Nosotros tomamos la decisión acá de no repetir el testimonio. Me parece que estamos todos sabiendo de quién estamos hablando, pero escuchamos un montón de testimonios el otro día en la marcha donde se reclamaba por la emergencia en discapacidad. Carmen, te agrego un dato. Este niño, del que no vamos a seguir exponiendo, digamos, su persona, su nombre, etcétera, es un niño que tiene 12 años, es influencer y viene trabajando junto a su familia en pos de los derechos de las personas con discapacidad. Y algo que queremos aclarar, no es que es un niño, porque bueno, el presidente dijo que era un operador kirchnerista, es un niño que ha estado cercano a un montón de dirigentes del PRO, inclusive ha pedido conocer al presidente, digo, para que nos quede claro que no tenía ninguna María intención Eugenia de atacar. Vidal tenía posteos con él, los sacó, o sea, aprovechó la circunstancia de el cierto reconocimiento que tiene este niño. En su momento tenía posteos en Twitter y los borró a partir de esta circunstancia, así que aprovechándose de la circunstancia y con una especulación muy roñosa, muy fea. Pero las de Instagram para sumar a la idea, así que la pueden ir a buscar. Lo que pasa es que Ian se define como activista, es activista y tenemos que aprender también a respetar porque tienen derecho a expresarse y a no ser perseguidos por sus expresiones, que es lo que está sucediendo. Lo que pasa que en este barro todo se ensucia, parece que todo fuera posible y que no hay límites, y tanto él como cualquier otro niño, niña o adolescente tiene derecho a expresarse. Creo que es algo que no hemos trabajado mucho en esta democracia, a darle la voz a los más chicos. Cuando en los medios de comunicación nos ocupamos de las infancias es para hablar si tienen que ir presos a los 12, a los 14, pero si opinan y salen a reclamar derechos y generar conciencia, bueno, de repente parece que son bastante molestos. Bueno, él mismo lo explica muy bien y Sol seguro va a acompañar esta reflexión, que es que él dice, las personas que formamos parte del segmento de las infancias, somos sujetos de derecho, no somos solamente sujetos de cuidado. Bueno, seguramente nos podrás ampliar en ese sentido. Aquí la docente va a ampliar el concepto. No, depende para quién. Para este gobierno más o menos. De hecho, parte de lo que vamos a hablar en un ratito es cómo se han desmantelado la mayoría de los programas que promovían la participación de las infancias y adolescencias, que pareciera que es mucho pedir, ¿no? Bueno, un programita donde tenían que juntarse, hacer propuestas y no sería prioritario, pero la verdad que lo es y mucho, tanto en el caso de los chicos con discapacidad como en el caso de todos los niños, niñas y adolescentes. Sí, yo de todas maneras, mi último paréntesis y lo que voy a agregar, si bien no se trata solo de dinero, las políticas públicas se llevan a cabo con presupuesto. Por supuesto. No hay manera de que las cosas funcionen solas ni por voluntad, necesitan la asignación de un recurso que les permita funcionar. Vamos a ir a una tanda y seguimos conversando. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Animate al desafío y confía en Vanish. Bonobón presenta su nuevo chocolate. Con la textura irresistible de las galletas y el relleno único de Bonobón, combinado con nuestro mejor chocolate. Lo vas a amar. Probá también el nuevo Bonobón Coco. Cremosidad que enamora. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex. Limpieza que se siente.
Líneas cumple 50 años y lo festejamos a lo grande. Ahora la chocotorta también es alfajor. Para disfrutar donde y cuando quieras. Nuevo alfajor chocotorta. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles, eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. Que alguien traiga el postre, ¿no? Que alguien saque la Kofler de la alacena, que me muero de ganas. Galletitas, bonobón y choco Kofler de bandejita copada. No te mueras de ganas de comer de postre las Choco Cookies de Kofler. Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo. Todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto. Es por eso que necesitas Straight 8, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight 8 de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight 8. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que las imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me venga con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodista así. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Continuamos aquí en vivo por Bravo TV, en Soy Casta. Bueno, llega información de último momento. La va a dar Feli. Porque esto lo vamos a tomar, o sea, quien me lo cuenta, por supuesto, es una fuente que tiene información privilegiada al respecto de lo que está sucediendo en el Garrahan. Pero hay que tener en cuenta que es un ofrecimiento extraoficial el que aparentemente se le está haciendo. Les están ofreciendo un aumento de 500.000 pesos a los residentes, de los cuales en principio se haría cargo el propio hospital Garrahan, dinero que después debería devolver el Ministerio de Salud. Hasta tanto lo reponga el Ministerio de Salud, se hace cargo el Garrahan, pero dicen esto todavía es palabra, bien, ¿sí? Entonces, no hay un acuerdo formal. Estamos trabajando desde hoy, que es lo que le contamos al principio del programa, con trascendidos. Este trascendido de que sería un bono, de que es no remunerativo, de que entre un bono y otro llegan a 500.000 pesos. No hay una cuestión oficial
en esta situación de No, incluso los trabajadores, estos ofrecimientos tampoco, no es que hay una mesa y formalmente le hacen este ofrecimiento, ¿no? Hasta acá es de palabra, uno puede pensar que lo que quieren hacer es bajar un poquito la espuma y, por supuesto, desinflar todas las movilizaciones, ¿no? No, y después está el otro asunto, que es lo que decíamos de qué pasa con el 90% restante, es decir, el personal no residente. Hoy escuchaba a la jefa de oncología que lleva 27 años en el hospital y gana 3 millones de pesos, que es lo máximo que gana un médico jefe. Y también escuchaba a libertarios decir, bueno, no es tan poco, pero en el caso de información falsa que se difundió de que había algunos que ganaban 5 millones de pesos, yo conozco a muchos funcionarios de la Libertad Avanza que seguramente no trabajarían ni por 3 millones de pesos ni por 4, que ganan mucho más y que cambian mucho menos, o no al menos en este sentido tan transformador con el que lo hacen los trabajadores del Garrahan, ¿no? La realidad de las personas. Sí, entiendo lo que vos decís. Yo tengo una mirada, vieron que yo soy como el ángel pesimista acá. Asumiste. Yo creo que una vez que arreglen con los residentes a la gente no le entra más un reclamo en la cabeza. Es como, yo entiendo que el reclamo sigue, porque sigue el reclamo de la sociedad, chicas, porque tenemos paritarias pisadas, porque el cepo está en el salario, porque puede aumentar todo menos lo que vos ganás, lo que gana. En el ámbito público y en el ámbito privado, los salarios están atrasados y esto es una realidad, con lo cual el reclamo es infinito. Yo creo que lo que nos pasa como sociedad es un análisis más sociológico, no tiene que ver con que a la sociedad le importe o no lo que ganan los oncólogos, es que agota. Entonces yo creo que una vez que medianamente logren un acuerdo con los residentes, va a bajar un poco la espuma, por lo menos por un tiempo. Sí, y por eso también da adhesión, porque lo que ganan los residentes es prácticamente irrisorio, y creo que eso generó la indignación. Pero naturalizamos luchar en esos extremos y que la mayor parte de los trabajadores cobremos. No es el monto, porque si no, cuando te dicen que un jubilado gana 350.000, la canasta de medicamentos está en 250.000, generaría indignación. Yo creo que un comentario que hizo el delegado que escuchábamos hoy da en el clavo. Él dice, encontraron una forma de comunicar lo que está pasando y encontraron un refuerzo en esa forma de comunicar por parte de la sociedad que excede por largo lo que nosotros podemos comunicar desde el gremio, desde el sindicato, ¿no? ¿Y cuál fue? Es lo emocional, son las historias particulares, es lo que afecta a lo que te puede afectar a vos, a tu vecino, o etcétera. Me parece que ese fue, porque si no tendríamos reclamos y unidad en la mayoría de los reclamos que son justos. Montones de trabajadores, chicos, hay reclamos de muchos trabajadores en este momento, trabajadores desempleados, trabajadores despedidos, fábricas que tienen problemas, pymes que tienen problemas y salarios que no alcanzan, gente que trabaja todas las horas que tiene que trabajar. Por eso creo que parece interesante ver cómo se hizo qué hubo de particular en este planteo que efectivamente logra en algún punto, insisto, más allá de las irregularidades de los ofrecimientos, torcerle el brazo al gobierno que tiene que meter. Yo creo que tiene que ver que no solamente con el reclamo material de lo que ganan los médicos residentes del Garrahan y lo importante que es, sino con esta batalla cultural que para mí no es cultural, sino que también incluye una cuota de lo material, porque lo que hizo el gobierno fue poner en duda el trabajo del Garrahan, poner en duda lo importante de una comunidad como esta. Entonces me parece que atacó más allá de lo material. Pero es un ataque y poner en duda todo el tiempo que esto está lleno de ñoquis. El gobierno ataca todo, ataca a los jubilados, ataca al PAMI, ataca al CES, ataca a las universidades, ataca a la ciencia. Bueno, es el topo dentro del Estado. La política, es la política del gobierno. El topo dentro del Estado. Ataque de financia, ¿no? Desprestigio y de financia. Exacto, atacar cierta parte del Estado, esto que vos mencionás, Feli, pero que por otro lado, por ejemplo, puede tomar deuda libremente para mantener el dólar pisado y ahí la libertad y el Estado les viene bien. O sea, la libertad te la debo y el Estado la usan para igual hay algo mantener el dólar pisado. Tan significativo, ¿no? Porque en términos de cómo se interpreta la realidad, que esto a mí es lo que me resulta fascinante. La toma de préstamo es una versión de inflación encubierta, si querés, ¿no? Nosotros no tenemos inflación todos los meses porque nos estamos endeudando hasta acá. Está mucho mejor y tenemos una deuda infinita que se va reprogramando y sumando intereses con el correr de los meses y de los años. Y sin embargo, la percepción cotidiana de la población es que la economía está mejor y está más estable, ¿no? Una economía que está todo el tiempo permanentemente buscando de dónde recaudar más dólares, debajo del colchón, de arriba de la pizarra,
del crédito de afuera, del swap Claro, con porque China, además se le van al exterior en el turismo. ¿Vieron cómo aumentó el Bueno, número pero de se dólares en el se la exterior? fugan, exacto, se la están fumando toda. Pero yo digo, creo que lo importante de que estamos viendo es que hay algo que va mucho más allá de los conceptos complejos de cómo se compone la realidad, sino de cómo se percibe esa realidad. Y que las sociedades actúan en relación a esa percepción y que esa percepción es limitada. Que cuando uno está detonado de cosas, de estímulos, de reclamos, hay un momento donde solo puede percibir una pequeña parte. Vamos a hacer una pequeña pausa en este tema y vamos a hablar de algo que es muy importante, pero que yo entiendo que esta vez es una buena noticia. Vamos a hablar con Fabián Grillo, es el padre de Pablo Grillo. Buenas tardes todavía, Fabián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, bienvenido. Queríamos hablar con vos, que nos cuentes un poco cuáles son las noticias. Bueno, sí, esta tarde nos dieron la noticia de no mediar nada raro, porque esto es salud, no es matemática, ¿no? Las cosas son cambiantes. Pero a las 10 le trasladarían a rehabilitación, saldría de terapia, Pablito. Qué felicidad, qué tranquilidad, la verdad que Fabián. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos, la verdad que es increíble. Es una nueva etapa, ¿no? Una nueva etapa que ya salió de un periodo de riesgo de vida a un periodo de recuperación, ¿no? Sí, me imagino. Bueno, es una noticia que es importante, vos sabés que todos estuvimos muy atentos a la situación de Pablo y por eso también interesados en saber cómo seguían y cómo estaban ustedes. Sí, gracias. Agradecidos por las muestras de amor de todo el mundo, ¿no? La verdad que eso seguramente influyó en su recuperación. Bueno, ojalá, pienso que algo de eso hay. Jimé. Breve, pero conciso, Pablo, sé que estuviste mano a mano con Pablo en estos días y que por ahí la parte más leguleya de la circunstancia quedaba para después, pero quería preguntarte puntualmente, Fabián, si había algún avance con respecto a la causa judicial, con respecto a Héctor Guerrero, el gendarme que disparó, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a cargo del operativo. Mira, lo último es que estuvieron los peritos forenses en el hospital viendo la historia clínica, visitando a Pablo, el perito de la corte y los peritos de parte. Elaboraron un informe hacia el juzgado y bueno, lo que quedaría y que todavía no entendemos por qué no ocurrió es la llamada indagatoria de Guerrero, ¿no? Claro. Ya no queda más, creo, supongo, que no queda más cosas que hacer para poder llamarlo, ¿no? Claro, desde ya. Estoy viendo el resumen que Claudia Cesaroni pone a disposición, que es el seguimiento justamente de la causa, y veo entre las últimas novedades que el Cuerpo Médico Forense presentó el 2 de junio el informe requerido en la causa justamente. Más allá de esto, Fabián, ¿en algún momento alguien por parte del gobierno intentó acercarse, intentaron hablar con vos o no hubo ningún tipo de contacto? Porque hoy decimos, qué alegría, de verdad, qué alegría, qué alivio para ustedes saber que Pablo va a pasar a una instancia de rehabilitación, pero no fue fácil, fueron muchas semanas, fue una situación de muchísima gravedad, entiendo que le va a quedar un largo camino también de rehabilitación, y es muy grave que por esto no haya nadie responsable, ¿no? Ni políticamente responsable, ni el ejecutor siquiera del disparo. No, la verdad que absolutamente nadie se comunicó con nosotros en ningún momento. Y bueno, sí, estamos esperando eso, que alguien se haga responsable. Por ejemplo, no una separación formal de Guerrero, ¿no? Que sepamos al menos. No se lo ve. Tengo entendido que la gente que anda en las movilizaciones no lo están viendo, pero formalmente no hubo una separación. De hecho, la institución Gendarmería está ejerciendo la defensa de Guerrero, ¿no? Sí. Fabián, sé que es difícil responder esto, pero ¿cómo se sigue luchando después de esto? Mira, no sé cómo el tiempo lo dirá. Se hace, hay que hacerlo, hay que seguir luchando.
lo hicieron, mira, el ejemplo nos las dieron las madres, ¿no? Nos lo dieron las madres, las abuelas, ellas siguieron, y después de decenios lograron la detención de los ejecutores de sus hijos, así que es mejor que ejemplo que ellos no tenemos. Con paciencia, con lucha, con medidas originales. Y bueno, cada momento político del país tuvo su lucha, ¿no? Y bueno, y se expresó de alguna forma. Y bueno, encontraremos las nuevas formas para este momento. Creo que lo estamos haciendo, ¿no? Gracias. Fabián, muchísimas gracias. Mucha suerte en nuestra nueva etapa que comienza. Un abrazo grande para toda la familia. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Abrazo. Fabián Grillo, papá de Pablo Grillo, nos contaba cuál es su evolución médica y un poco la situación de la causa. Entendemos nosotras, lo hemos hablado acá a lo largo del programa, que toda esta campaña represiva por parte del Estado apunta a desestimar cualquier movilización popular que se pueda gestar, ¿no? Asustar. Hoy llamaba la atención, leía algunos comentarios muy divertidos respecto, por ejemplo, de lo que pasó en Puente La Noria. Entonces decía, bueno, parece que a Patricia Bullrich le molesta solo cuando cortan el microcentro, que le molesta muchísimo más y se pone mucho más violenta si es en el centro. Y pensaba en esto, ¿no? En propuestas creativas, bueno, por ahí hay que hacer manifestaciones populares y contundentes en algún otro lugar donde parece que no molestamos. Mientras no corten la 9 de julio y Rivadavia, parece que no es tan grave y te podés manifestar. En unos días va a ser el Día del Periodista y me parece que es una buena semana para reflexionar acerca de lo que está pasando con la libertad de expresión en la Argentina, no solamente con lo que tiene que ver con el periodismo, sino en términos generales, los retrocesos que hoy se publicó un informe de la OEA justamente que habla, ¿no?, de la preocupación que genera en el plano internacional lo que está sucediendo en la Argentina, y Pablo Grillo sin duda fue un antes y un después, porque hoy caminás por los miércoles por la zona del Congreso, yo lo hago todos los miércoles, paso por ahí, veo en principio cuando voy a la radio, veo las vallas y veo los uniformados y la cantidad de camionetas y demás. Desde temprano. Y cuando vuelvo desde temprano, y cuando vuelvo ya están los jubilados y ya están los grupos que se suman, mañana va a ser muy interesante, y veo a nuestros colegas con cascos, con máscaras, con chalecos, esto es post Pablo Grillo, ¿no? El efecto post Pablo Grillo, es decir, ir a cubrir una marcha de jubilados como si fueras a la guerra. Me parece que eso grafica de una manera muy pero muy clara el enorme retroceso en cuanto a libertad de expresión que sufrimos en Argentina. Y ya que hablamos de trabajo periodístico, creo que parte de nuestro rol es explicar o desmontar ciertos datos e interpretarlos. Si quieren les cuento este dato de pobreza infantil que mencionamos al principio. Desde temprano estábamos esperando la encuesta de la pobreza infantil. Adorni, habrán visto, celebró que UNICEF destacó que el gobierno nacional sacó a 1.700.000 niños y niñas de la pobreza. ¿Cómo se construye este dato? A ver, de ese 1.700.000 hay que decir que 944.000 generó el propio gobierno nacional de nuevos pobres en las infancias en el primer semestre del 2024. ¿Por qué? Por la devaluación que todos sufrimos, la fuerte inflación de esos primeros meses. Entonces, claro, es engañoso el dato de 1.700.000 porque 900.000 lo generaron ellos. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero hay 755.000 más. Digo, bueno, el gobierno nacional aumentó en más de un 400% la asignación universal por hijo desde que asumió. Ahí hay una definición política bastante clara de inyectar dinero en los sectores más populares y vulnerables para después reivindicar ciertos logros, ¿no? También aumentó la tarjeta alimentar, digo, no es menor, así todo, vemos más gente en situación de pobreza, ¿no? Y en gente en situación de calle, lo mismo con los niños, niñas y adolescentes. El tema es que este dato responde a la medición de ingresos de la pobreza monetaria. Pero hay todo un sistema de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes, que es el que explicaba Marisa, con quien hablamos hace un rato, que excede lo monetario y que tiene que ver con que vos puedas conseguir un turno en la salita, con que vayas a la escuela, con que te enseñen educación sexual integral en la escuela, con que haya trabajadores estatales que hagan seguimiento y detecten si sufriste algún abuso. Bueno,
Todo eso viene siendo desmantelado por parte del gobierno nacional y es por eso que no podríamos decir que los niños, niñas y adolescentes están en una situación cual Disneylandia en la Argentina. Claro, ahora ¿no? entiendo, porque, o sea, ellos lo miden en términos monetarios, o sea, en términos, para ser sencillos, en términos de guita. Sí. De guita que les entra a los sectores populares. Ahora, no es una medición hecha por la tradicional encuesta permanente de hogares del INDEC que se hace, la verdad es una herramienta estadística muy importante que todavía tiene Argentina y que mide la pobreza por hogares. No es solo, como decís vos, por plata, sino, por ejemplo, si tenés inodoro, si tenés calle de tierra, si tenés alumbrado en tu barrio, todo eso hace a que seas pobre o que no seas pobre. No solamente la plata que te baja a pedido del FMI, porque el FMI pide que haya guita, que haya fondos para los sectores Igual, más yo tengo una vulnerables. pregunta, ¿cómo se construye este número? Porque yo entiendo que la asignación universal de todas maneras no te saca de la pobreza, o te saca de la pobreza si tenés De la más indigencia, de por un ahí. hijo, porque digo, la tarjeta alimentar digo, es como la jubilación, no alcanza, digo, es un Sí, lo que monto pasa es que de depende indigencia. de varios indicadores, depende de Claro. la inflación, depende de la canasta, ¿no? Sí, Depende te saca de la varios- indigencia, o por lo menos te acerca a pasar la línea de la indigencia, Claro, no de la depende- pobreza. Me parece interesante esto que está planteando Sol, porque es cómo medimos que la población de las infancias está mejor en la Argentina según lo que dice el gobierno. La realidad es que si lo medimos solamente por si pueden comer un plato de polenta o no y no tomamos en cuenta todas estas otras cosas que tienen que ver con el acceso a la salud, a la calidad de la vivienda, etcétera, estamos hablando de otras cuestiones. Está bien, de todas maneras yo sigo discutiendo con el número, por más que sea monetario, sí. con UNICEF contra UNICEF. Digo, Sí, sí, digo, sí, más sí. allá de que uno le pueda agregar otros índices, otras cuestiones de desprotección, de desamparo, que son generalizadas y que estamos de acuerdo que se están viviendo en este gobierno. Yo discuto el número de UNICEF contra UNICEF con las mediciones anteriores para que esto le dé como... ¿Qué tenemos? Lo que pasa es que mide... Lo tenemos al de UNICEF. Chicas, mide sí. contra principios de 2024. Claro, Veníamos de una post mega devaluación. devaluación. Entonces, Exacto. después, claro, se nota una mejora, ¿no? Bueno, a ver... 118% se evaluó el 13 de diciembre de 2024. A ver qué 2023, vamos perdón. a verlo. El tema de la pobreza, teníamos muchos, bueno, la pobreza en general, muchos chicos en pobreza. Han salido casi 1.7 millones de chicos de la pobreza en el último tiempo. Muy llamativo en un momento de ajuste, así que ciertas medidas como la AUH, ¿no? La asignación única por hijo, la tarjeta alimentar, el haber incrementado quienes reciben la tarjeta alimentar de 14 a 17 años, por ejemplo, han sido medidas positivas. Dice que usted lo ve como algo inesperado, que en medio de un ajuste tan potente la pobreza haya bajado. Es algo que discutimos mucho nosotros. Claro, o sea, claramente es algo digno de destacar, ¿no? Porque no se puede negar que ha sido un ajuste, o sea, que es un ajuste fuerte, ¿no? Es decir, 5 puntos del PIB finalmente fueron de reducción de gasto, pero lograr bajar la pobreza puede ser, ¿no? Algunos pueden decir que es coyuntural, que no es un tema estructural, pero es algo digno de destacar. A ver, varias cosas. Sí, dale. Es el mismo debate que teníamos cuando el gobierno anunció el 38% de pobreza. O sea, corramos Sí. lo infantil. Porque UNICEF toma datos oficiales que decíamos, bueno, no mide alquileres, no mide un montón de cuestiones. Es lo mismo. Segundo, no es que... insisto, no es que estamos en Disney. La mitad de los pibes y pibas en la Argentina son pobres y probablemente se acuesten sin cenar en muchos casos. Entonces, sigue siendo una cifra alta la de la pobreza infantil. Tercero, este representante de UNICEF también dijo en otro momento de esa Rafael entrevista... Ramírez. Exacto, que estaba preocupado igual por la brecha digital, como que había desafíos. El gobierno nacional destinó 0 pesos al Conectar Igualdad, que repartía computadoras. Digo, en esta clave de pensar nuevos derechos, 0 pesos. 0 pesos a la educación sexual integral. No Sí, estoy exagerando. Aparte, 0 pesos. Que evalúen solo en base a ese dato es lo terrible, ¿no? Sé que asumió hace un año como representante de UNICEF en la Argentina. Es ecuatoriano, estaba mirando su formación, posee títulos en Economía y Administración de Empresas y también una maestría en Finanzas de una universidad de Viena en Austria. Pero me parece que le falta una mirada un poco más integral, o por lo menos, no sé, da la sensación, ¿no? Calle, me dicen por acá. Yo Puede repito, ser a un mí poco hay de algo calle. de los
números y de lo que dice UNICEF, por ejemplo, en esta... Digo, primero que UNICEF no dijo nada cuando se sumaron los 944.000 en el año pasado, Sí, ¿no? claro. Si ustedes recuerdan, ¿el video de UNICEF era el de la heladera que se va a dormir triste? Yo les voy a contar lo que hace UNICEF cuando ve que hay un problema que no lo detectó el año pasado cuando se habían sumado 944.000 niños nuevos por debajo de la línea de pobreza. Lo que hacía, ¿qué año era el video? ¿Se acuerdan? Sí, creo que es del año pasado. El tema es que ahora, hace 9 meses. Claro, es justito de la mitad. Ahora hago cuenta. Claro. Vamos a verlo, mira, la heladera que se va a dormir triste. Ahí viene, ya viene, está viniendo. Está llegando la heladera. No, por Está eso. viniendo. Se No, está entonces, levantando. espera, ¿este video sí es de este gobierno? Sí, el tema ¿Este es que ahora gobierno? se olvidaron de eso. Entonces te tiran el dato de 1.700.000 sin aclarar esto de los 940.000, pero en su momento se preocuparon. Se preocuparon y hicieron el video de la heladera. Claro. Este es el comienzo de y mi después ley. hay algún dato, mientras seguimos esperando la heladera, que es que los datos que difunde UNICEF hacen un comparativo desde el 2004, donde ahí medían que la pobreza en las infancias alcanzaba el 74% de las infancias, y después algo que no quiere decir este gobierno es que empieza a bajar en el 2005 y durante los gobiernos kirchneristas bajó hasta el punto máximo que es el 45%. Seguimos por arriba. Sí, de hecho la AUH fue una política destacada por la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, porque dijo que efectivamente la AUH había sido una herramienta para sacar a millones de niños de la pobreza durante los gobiernos kirchneristas, te estoy hablando hace muchos años atrás. Pero lo que me parece que todas las estadísticas que vamos a ver durante este año tienen ese sesgo particularmente sospechoso, porque pasa esto que decía Feli antes, o sea, la devaluación que mete Milei al comienzo, o sea, el 13 de diciembre, asumió el 10 de diciembre de 2023. El 13 de diciembre mete la devaluación de 118%, es una barbaridad. Lo que pasa es que eso les voy a decir algo que no les va a gustar. Esa devaluación, Milei se le puso un moño y se la devolvió toda al gobierno anterior. Milei no tuvo costo por esa devaluación. Claro, y bueno, no hay una percepción social de que esa devaluación haya tenido que ver con nada relacionado con la gestión de Milei. Me parece que por eso es que pasa desapercibida esta cuestión. No porque recién empezaba, entonces es muy fácil echarle la culpa al gobierno anterior, porque efectivamente el gobierno anterior venía de una escalada inflacionaria imparable, a pesar de las diferentes medidas, a pesar del plan Platita, digo, a pesar de todas estas cuestiones, y porque socialmente sucedió así. Digo, uno, más allá de querer interpretar lo que piensa la gente, no hay una percepción social de que ese impacto feroz que recibió la sociedad en el comienzo del gobierno de Milei haya sido su responsabilidad. Vemos el video de la heladera y seguimos conversando. Vamos a dormir. ¿Pero por qué los acostamos sin comer? ¿Viste que nosotros tenemos que dormir de noche? Sí. Bueno, la heladera también. Mentira. ¿De verdad? ¿Escuchás eso? Está roncando. ¿Y mañana va a estar despierta? Sí. Mañana sí. El hambre no tiene final feliz. En la Argentina 1 millón de niñas y niños se van a dormir sin comer. Tu donación mensual puede cambiar esta historia. Dona ahora. Puñal. Sí, muy difícil. Y cuestionable. Tu donación muy mensual, difícil. porque el Estado no se ocupa. Donemos las personas. Por eso, venimos de eso, pero decían, esto no lo notamos en la calle, en los barrios. Yo quiero leer las palabras de Guadalupe de Barruel, que es una trabajadora de la Villa 21-24. Ella me decía... no hay acompañamiento del trabajo que hacemos en los barrios por parte de Nación, no está el potencial trabajo que aliviaba la vida diaria de muchas familias, no hay comida en los comedores, esto también lo vimos, no hay turnos en los centros de salud para fonoaudiología o psicopedagogía, no hay plata en la SUBE para llevar a los niños, el contexto no es complejo, es directamente cruel. Y todo esto con trabajadores y trabajadoras desahuciadas y despedidas por parte del Ministerio de Capital Humano, que hacían un montón de tareas vinculadas a la niñez. Entonces, para cerrar breve, si vos desmantelás todo ese sistema de protección, a la próxima pequeña devaluación, pequeña o gran devaluación que haya, al próximo salto económico que se lleve puesta en la vida de los más vulnerables, se te cae el número, aumenta el número de nuevo y se te cae el logro, porque es puramente coyuntural y bastante cuestionable esa cifra que construyeron.
Me pregunto sobre el rol de UNICEF en este momento de la actualidad argentina, ¿no? Bueno, es que UNICEF en realidad es parte de todo lo que son los organismos multilaterales. Tenemos a UNICEF, la OMS, que es de la salud. Sí, de la que no formamos más parte. De la que no formamos más parte. Y están siendo cuestionados por los gobiernos de derecha, como por ejemplo Trump. Bueno, Argentina hace un seguidismo acrítico de Trump y también lo copia, pero todo ese multilateralismo que quiere decir que todos los países, por más que seamos pobres o ricos, valemos uno y formamos parte de esas instancias en donde se hacen esas asambleas. Recordemos las asambleas de la ONU, donde cada presidente o presidenta habla y vale un voto. Bueno, eso es lo que está siendo ahora atacado por los gobiernos de derecha y están preocupados porque imagínate que es toda una mega burocracia que vive del aporte de los países. De hecho, Estados Unidos es el que más pone, por eso Trump todo el tiempo está amenazando con irse y sabe que tiene esa capacidad de extorsión a estos organismos y terminan haciendo este tipo de manifestaciones. Digo, la ONU, por ejemplo, en Malvinas es un espacio, es un escenario donde nosotros los vamos a denunciar como país invadido que somos, pero tampoco tiene mucha capacidad de acción. Digo, también lo vemos, por ejemplo, en Gaza, Palestina, ¿no? Entonces, exactamente. Claro. Bueno, si les parece, hacemos una breve tanda y ya venimos. Comunistas, con la conducción de Juan Di Natale. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 por Bravo TV. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. Que alguien traiga el postre, ¿no? Que alguien saque la cofler de la alacena, que me muero de ganas. Galletitas, bonobón y chococofre de mantequita copada. No te mueras de ganas de comer de postre las Choco Cookies de Kofler. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Bonobón presenta su nuevo chocolate. Con la textura irresistible de las galletas y el relleno único de Bonobón, combinado con nuestro mejor chocolate. Lo vas a amar. Probá también el nuevo Bonobón Coco. Cremosidad que enamora. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Animate al desafío y confía en Vanish. Chocolinas cumple 50 años y lo festejamos a lo grande. Ahora la chocotorta también es alfajor. Para disfrutar donde y cuando quieras. Nuevo alfajor chocotorta. Presentamos LifeWatch, el increíble y nuevo reloj inteligente que pone todo al alcance de tu muñeca, con funciones que se seleccionan con un toque en la pantalla. Toca la pantalla para medir tu nivel de oxígeno en sangre. Toca otra vez para medir tu ritmo cardíaco. Toca la pantalla para medir tu presión arterial. Responde o realiza llamadas directamente desde tu reloj. ¿Me escuchás bien ahora? Fuerte y claro. Es el compañero perfecto para adultos mayores. ¡Ayuda! ¡Me caí! Su modo deportes cuenta tus pasos, la distancia recorrida, las calorías que quemás cada vez que caminás, activa la función Shake para abrir la cámara de tu teléfono y tomarte selfies o fotografías cronometradas a la distancia. ¿Perdiste el teléfono? Encontralo rápido con LifeWatch. LifeWatch incluye un cargador magnético con USB y su batería dura 7 días con una sola carga.
Y además de estar protegido del polvo y las salpicadoras, el mejorado LifeWatch 3 es sumergible hasta una profundidad de 10 metros. El LifeWatch es un reloj inteligente que puede trabajar solo o con cualquier teléfono celular para medir y monitorear funciones corporales críticas y tomar registro de tu actividad física para ayudarte a mejorar tu salud y cuidar tu peso. Llama en los próximos 10 minutos y podrás tener tu LifeWatch 3 en un precio especial de promoción. Así es, el increíble y nuevo LifeWatch 3 a un super precio. Consulte también a nuestros operadores por las bandas inteligentes Smart Bands a un precio absolutamente increíble. Escanea el QR, ingresa a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más, descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo, aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. ¡Llama ya! Continuamos aquí en Soy Casta. Bueno, habló Mauricio Macri, volvió de su viaje, habló de el proyecto que tienen de unirse y cuáles son sus objetivos en común en la provincia de Buenos Aires. Y Axel Kicillof lanzó su espacio Derecho al Futuro. Estas son las novedades por el momento para la provincia de Buenos Aires. Con Neuril habló Mauricio. No, esta vez hablaba muy bien de corrido, lo escuchamos bastante. Sí, lento, yo lo tuve que poner. ¿Lo escuchaste lento? Más veloz. Parece que ahora le gusta el Neuril. Y más que nada cuando vuelve de viaje él o su esposa. Yo lo escuché como habla él, que a veces medio para adentro, pero... Sí, bueno, con los días que corren, con la presión que le tocó vivir. ¿Lo tenemos para escucharlo? ¿Lo quieren escuchar? Escúchale, que la gente opine. A ver, usted mírelo, dígame si está de Neuril o no está de Neuril. Si hay algo importante que el PRO ha hecho en este año y medio es apoyar sistemáticamente, como nunca antes en la historia de la Argentina, un partido que no es parte del gobierno había hecho por otro que gobierna. ¿Por qué? Porque la prioridad ha sido la gente, salir de la hiper que nos había condenado criminalmente Massa, Fernández, Cristina Kirchner, etcétera, y darle la oportunidad a que el gobierno le vaya bien. Y eso no ha cambiado, no ha cambiado en absoluto. Hemos vuelto a hablar estos días y la prioridad para el PRO va a ser ayudar a que este gobierno tenga éxito. Bueno, fue debatida la votación acá en el estudio. Lo que quiso decir Mauricio ganó Neuril. Es que efectivamente el PRO tiene el mandato para buscar una alianza en la provincia de Buenos Aires. Esta es la elección que se viene. Es una elección donde los espacios, si bien no definen mucho nada en términos prácticos, donde los espacios definen cuál va a ser su poder, ¿no? Su caudal electoral. Seguro que Mauricio fue en avión a Chubut, me la juego, no creo que haya ido por ruta, micro, ¿no? Pero micro no, por supuesto que no, en auto, digo tampoco, porque sería interesante que vea el estado de las rutas. Mauricio, desde Chubut, en tierra de Nacho Torres, justamente, un gobernador que pertenece a su riñón. Dijo que había que utilizar la plata que viene de la energía, de los hidrocarburos, para invertir en infraestructura. Pidió rutas, porque dicen, si no tenemos infraestructura, nadie va a poner plata a la Argentina. Interesante que pida plata para que lleguen las inversiones. Yo pediría rutas seguras para que puedan viajar los argentinos, porque aumentaron la cantidad de siniestros viales, sobre todo en para la Patagonia. Es parte fundamental de un país que la ruta funcione. Para que la gente no se mate en las rutas y para poder fomentar el comercio. Alberto Bereltilnec, que es el gobernador vecino de Chubut, o sea, el gobernador de Río Negro también, y está reclamando obra pública. Salió en las rutas, redes, y además dijo que si no se la dan va a ir a la justicia, como fue Santa Fe, y Santa Fe lo ganó. Y mañana se juntan los gobernadores en el CFI, que es el Consejo Federal de Inversiones, que es donde se juntan todos los gobernadores a hablar cosas de las provincias para después llevar un reclamo conjunto a la nación. Y una de las cosas va a ser esta, las rutas
chicos en todo el país que están, como si vos feliz. Está bueno lo de Beretilnec, porque es lo que aclara en redes para ir un poco en contra del discurso oficial, es que las rutas nacionales no puede intempestivamente la provincia meterse y arreglarlas. En la provincia de Buenos Aires tienen ese problema con la autopista todavía no terminada, que se llama Presidente Perón, que vieron que zona norte en el conurbano está unida con el zona oeste, con el Camino del Buen Aire. Bueno, de zona oeste a zona sur está esta autopista y la dejaron a la buena de Dios y están todo el tiempo los intendentes reclamando que se termine, porque aparte, así como está funcionando de ruta narco, porque claro, circulan los que pueden circular ilegalmente por ahí. Así que es un reclamo que está haciendo la gobernación, o sea, Axel Kicillof y los intendentes al Estado Nacional, de que por lo menos le dejen a la provincia intervenir y terminarla. Bueno, vamos a continuar mañana con todo lo que va a suceder en la provincia de Buenos Aires. Se nos termina el programa de hoy. Gracias, chicas. Hasta mañana. Buenas noches, Juan Di Natale. ¿Cómo estás? Buenas noches, Carmela. ¿Cómo estás vos? Muy bien, acá andamos. Qué bueno, me alegro. Que tengas una gran semana. Ay, pero muchísimas gracias. ¿Qué tal tu programa? Mi programa, bueno, vamos a ver, pero parece que muy bien. ¡Ay, qué misterioso! No, te voy a contar. Ahora te cuento todas las cosas de las que esperamos hablar, si es que el tiempo nos lo permite. Vamos a estar hablando de consumo, porque parece que hay algunas paradojas alrededor del consumo en nuestro país en este momento. Vamos a hablar del derecho a huelga también, después de alguna novedad, entiendo, positiva tal vez para los trabajadores en el día de hoy. Vamos a estar hablando del Garrahan también y tenemos un invitado con respecto a este tema. Y vamos a estar hablando también sobre la reforma previsional, que, bueno, discusión que se viene también en el Congreso. Y si tenemos tiempo, volveremos sobre el expresidente de Ojitos Azules que tenías en pantalla hasta hace unos minutos. Pero está lleno tu programa. ¿Van a hablar de esta teoría económica nueva del consumo, de que la gente deja de comer alimentos porque está comprando autos? Sí, vamos a hablar de eso, efectivamente. Sí. Está bien. Me interesa mucho, quiero comprender. Como quiero saber cómo hacen, quiero hacer lo mismo. El paso siguiente es comerte el auto, pero tenés que tener la dentadura muy bien. Para eso tenés que tener plano odontológico en tu prepaga. Bueno, o algo para ablandar el auto, ¿no? Sí. O cómo cocinar autos. Bueno, voy a aprender, me voy a quedar mirando. Vos sabés que hay un famoso director de cine alemán que se comió su propio zapato en una conferencia de prensa porque perdió una apuesta. No, ¿un zapato se comió? Se comió un zapato y era un zapato bastante duro, de cuero. Werner Herzog, gran director alemán. Búscalo en YouTube, se ve el tipo, se come el zapato, lo cocina y se lo come. Mira, un pionero. Bueno, por ahí lo sacaron de ahí. No lo sé. Y vivimos medio en una película. Estamos para un director de cine nosotros. La verdad que sí, para un Fitzcarraldo.